Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Guibois, consultor en temas de migración. Hoy día estamos 1 de abril del año 2022. Me encuentro con Fernando Nakazona. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, Fernando es seleccionado del programa Divi Lottery 2022. Es uno de los ganadores del sorteo de las 55.000 visas de residencia permanente para los Estados Unidos. Fernando nos contacta, bueno, él salió seleccionado, se enteró en el mes de mayo que había ganado en este proceso y contrató a una empresa, a una persona que viene brindando servicios de traducción de documentos que tienen que ver con migraciones, y la contrata a esta persona para llenar su formulario de S260. Él pasan los meses, desde mayo del año pasado hasta este año, en enero, febrero, se preocupa que no había nada, no sabía nada, manda correos al centro consular de Kentucky, le responde un correo automático que tampoco le informan nada, y resulta que esta persona, el preocupado por lo que estaba pasando, conversa en su trabajo con sus amigos y resulta que una de sus compañeras de trabajo había sido ganadora del programa de la Lotería de Visas del año anterior y le comenta que yo había sido su asesor. Cuéntanos esa parte y lo que pasó con la otra señora de tu formulario de S260, Fernando. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente yo había contactado a esta persona para que me envíe mi formulario DS-260. Me pidió mis datos, ¿no? Yo confiado, pensando que había mandado mi formulario, pasaron 8 meses y no tenía alguna respuesta, alguna de la, Del centro del consular. centro consular. Y una compañera de trabajo, justo para suerte mía, una compañera de trabajo que había salido sorteada, ganadora del sorteo de visas y que ya ahorita felizmente está en Estados Unidos, me recomienda con Juan. A raíz de ese contacto que me pasa de Juan, mi vida cambia totalmente porque, como la película Flash, eh, contacto con Juan, mi DS-260 estaba aperturado, no se había enviado. eh, Juan me ayuda, me asesora a completar el DS, se envía, en menos de 24 horas notifican, estamos hablando 7 de abril que se envió, 7 de marzo, perdón, y hoy día 1 de abril ya acabo de pasar entrevista. Exacto, exacto amigos. O sea, ¿qué sucede? Esta compañera laboral de Fernando lo recomienda con nosotros. Desde que nosotros comenzamos a ver su caso, le damos la noticia que su formulario de S260 estaba abierto y nunca se había enviado. O sea, ustedes se imaginan, lo iban a perjudicar, iba a ser una pérdida irreparable de oportunidad de lograr una visa de residencia. Esta persona que cobra por ese servicio no había hecho el envío de su formulario DS260 y él estaba esperando que lo notifiquen. Eso nunca iba a suceder porque nunca se había mandado el formulario. Cuando nosotros vemos eso, también nos dimos cuenta que el número de casos que le habían asignado a Fernando estaba habilitado para pasar a entrevista consular. Entonces, había que moverse rápido. Ya habíamos tenido un caso anterior con otro cliente que tampoco había mandado su formulario de S260 y su número de caso estaba habilitado. Esto pasa en el consulado de Perú, por si acaso, porque de acuerdo a los consulados varían. Sucedió acá en la embajada de Estados Unidos en Perú que al momento de mandar el DC260, al día siguiente nos respondieron entrevista consular. Entonces, Fernando ha tenido desde el día 7 de marzo que mandamos el formulario de S260, hoy es 1 de abril, está pasando entrevista. Hoy día pasó la entrevista. Ahora, lo importante que, bueno, desde ese momento día a día, esto ha sido un cambio total en su vida. Tuvo que pedir este permiso en el trabajo, pero han habido, ¿cuántos cambios han habido en tu vida en estos días de todo el papeleo y todo eso? Cuéntanos. Miren, desde que empezó la pandemia, yo más o menos hace 3 años que no tengo vacaciones en el trabajo. Eh, Tuve que pedir una licencia de 19 días, más o menos, sin goce de haber, ¿no? Para poder avanzar y correr con Juan todos los documentos que faltaban. Y es más, o sea, los documentos que faltan en un tiempo súper corto. Es más, o sea, hemos llegado así, casi ya raspando a la entrevista. Excelente. Entonces, día a día
esto era como lo dijo en una conversación que teníamos anterior, esto ha sido como una pirámide, día a día pues íbamos avanzando, Sí. avanzando, 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 pero sucede algo, sucede algo. En el proceso, Fernando decide casarse. Cuando ya habíamos mandado el formulario de S260, se respeta la decisión, no la consultó, debió hacerlo porque nosotros nuestra recomendación hubiera sido otra. ¿Y qué sucede? Dijimos, ok, perfecto, pero cuando evaluamos su caso, cuando ya teníamos una idea planteada de su entrevista como soltero, cambia cuando nos informa que se había casado y tuvimos que evaluar bien el procedimiento, considerando que no hay apertura de formulario de S260 porque su caso ya estaba en el consulado y no se puede abrir. Habría que notificarlo solamente antes de la entrevista y eso iba a tener repercusión porque había cambio en su formación personal de su propio formulario y también había que agregar un nuevo formulario, era casado. Entonces era más complejo, el tema se torna más delicado y había que replantear su entrevista y preparar una documentación adicional. Entonces, sobre esa base, ayer nos hemos quedado preparándolo. ¿Hasta qué hora nos hemos quedado preparándote ayer, Fernando? No lo he podido dejar dormir a Juan. Nos hemos quedado hasta las 2 de la mañana. Ya he dicho que le voy a pasar la factura sobre tiempo. Ya. Sí, sí. Un sleeping. Un sleeping. No, y escuchen, el tema ha sido que felizmente lo que planteamos en esta práctica, porque recordemos que nosotros al manejar el caso antes de la entrevista hacemos un simulacro de entrevista consular y para eso lo preparamos a nuestro cliente. Y en ese simulacro tenemos que evaluar el caso había variado por completo y podrían pasar varias cosas. Y esto es como un efecto dominó, mueves una fecha y se puede caer la otra, la otra, la otra. Entonces optamos por el camino de un documento adjunto que teníamos que comunicar el cambio de estado civil y eso iba a traer por consecuencia otras cosas que iban a desencadenar conforme se iba a ir desarrollando la entrevista consular. Y gracias a Dios, según lo que habíamos planteado, las cosas se han venido dando. Consideramos que esta entrevista que se ha pasado ha sido una entrevista exitosa, consideramos eso, y del resultado de esto pueden pasar dos cosas. Que Fernando logre la visa de residencia y mejor aún, un gol sin arquero, que también le logremos la visa de residencia a su esposa. Sería lo mejor de lo mejor. Pero primero vamos por partes. El resultado del día de hoy ha sido bueno. Cuéntanos, Fernando, ¿qué te pareció la entrevista que hicimos, que la preparación de la entrevista consular de simulacro? ¿Crees que valió la pena? ¿Vinieron preguntas de la preparación? Cuéntanos. Desde que empezó el asesoramiento con Juan, no ha habido día que no me he sentido asesorado por él y su personal. Han estado pendientes de mi caso, siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. O sea, hemos ido avanzando, avanzando, avanzando. Tal es así que me disculpe Juan, porque no lo he dejado dormir, ¿no? Se la debo, ¿ya? Porque gracias a eso yo he llegado seguro a la entrevista. Y los puntos que estaban ahí en el aire, que me podían preguntar en la embajada, Juan me dio las respuestas indicadas. Eso quiere decir que a la hora que yo he pasado la entrevista, en ningún momento he sentido temor o tener alguna duda de alguna respuesta. Bueno, recordemos que todavía pues esto sigue su proceso. Ya pasamos esta primera entrevista, vamos para la segunda, ya que los resultados fueron óptimos, lo que habíamos considerado. Obviamente no podemos comentar qué es lo que viene, qué es lo que se está dando en el tema de incluir a su esposa, ya que estamos todavía en esta parte del proceso, pero bueno, ya se irán enterando. Tenemos dos temas, como dije anteriormente, es lograr la visa de Fernando y en segunda instancia la visa de su esposa. Te invitamos a que te suscribas al canal si tú eres ganador del programa del sorteo de las 50.000 visas y si estás interesado en participar, comparte la información con personas que estén interesadas, ¿no? Con eso nos despedimos. Despídete, Fernando. Sí, señores, no se olviden, contáctenlo Juan. Mi vida cambió y para bien. No saben lo feliz de verdad que me siento. Feliz y seguro. Hay una seguridad que te transmite Juan y su personal, ni se imaginan. Ni lo duden, porque si lo dudan ya están perdiendo.
Suerte chicos, cuídense. Gracias. Bueno, hasta luego. Con ustedes hasta el próximo video.